Lo único que nos falta. Y esperen que quería el cursor. Acá. Bien. Bueno, aquí estamos. ¿Por qué no me sale? Ahí estamos. Bien. Bueno, acá está. Le quería decir, bueno, entonces ahora tenemos esta clase que vamos a dar cuentas fiscales, que es el trabajo práctico 5, si no me equivoco. Es el 5, ¿no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. damos cuentas fiscales. No creo que empecemos con el mercado de trabajo. Cualquier cosa, la clase que viene damos, la otra damos mercado de trabajo. Y se me murió la computadora. Y de última vamos a dar una clase de repaso antes de parcial, ¿sí? Como estamos, yo pensé que el 24 iba a haber clase, bueno, no hubo clase. Y tampoco, esta clase se las podría haber subido grabada, pero bueno, otra clase grabada no le quería subir, ya era como un abuso, pobre. Entonces digo, bueno, se las doy en persona, de última agregamos una clase de repaso. Bueno, acá no van a tener Excel, van a tener solo este PowerPoint. Es un tema para leer. Yo les voy a subir algo de material, pero básicamente lo que van a tener que saber es lo que yo les doy acá, y es como una cosa media rebuscada. No difícil, pero es como que el tema da para muchas cosas. El trabajo práctico les pregunta cosas muy concretas, pero puede ser muy amplio el tema este, abarcar muchas temáticas. Bueno. Murió. Ay, yo en medio que le puse efecto. Bien, ya me desacostumbré, ¿vieron? Esto es porque el primer cuatrimestre le puse mucha voluntad. Bueno, lo que vamos a dar es sector público nacional. ¿En qué se consiste el sector público nacional o cómo se compone el sector público nacional? Miren que le voy a bajar el volumen porque me está aturdiendo. Esperen, ¿eh? Okay. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, se escucha bien. Yo cada movimiento que le hago me hace... ¿Ahora me escuchan bien? ¿O bajo? Sí, sí. Bien, Profe. bien. Sí. Bueno, vamos a ver esta presentación entonces. Sector público, cuentas públicas. Estamos hablando del Estado. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando del sector público nacional. Tengo que apretar de acá. El sector público nacional, vamos a tener el sector público nacional no financiero y el sector público nacional financiero. Siempre hablando del Estado, ¿no? Entonces, se los explico. Ay, no se los pasé. ¿Quieren que les pase la filmina antes? ¿Por WhatsApp? ¿Que la tengo abierta? Sí, profe. Sí, porfa. Sí, la verdad que se los quería subir antes y me olvidé. Tenemos pausar. Bueno, entonces, el sector público, nosotros estamos hablando del sector público como el Estado, ¿se entiende? El Estado lo podemos dividir en sector público nacional no financiero y sector público nacional financiero. Es decir, básicamente lo que estamos empezando a pensar acá es el Estado. ¿Qué función tiene el Estado? ¿Para qué está el Estado? ¿Qué servicios brinda el Estado? ¿O cuáles debería brindar? Por eso acá es un tema escabroso. ¿Cuáles debería brindar y cuáles no? ¿Cómo se financia el Estado? ¿Qué instrumentos tiene para financiarse el Estado? ¿Cuáles son más eficientes, cuáles no? Todo eso engloba este trabajo práctico. Pero para poder empezar a saber cuál es la función del Estado,
cómo se financia el Estado, cómo redistribuye los recursos el Estado, cuáles son los recursos que puede hacerse tomar el Estado. Primero tenemos que saber qué es el Estado. Entonces, el Estado va a ser el sector público nacional, que se divide de vuelta en sector no financiero y en sector financiero. Dentro de los no financieros está la Administración Nacional, la Jefatura de Gabinete, por ejemplo, los fondos fiduciarios, otros entes que tiene el Estado y las empresas públicas del Estado. Dentro de la Administración Nacional está la Administración Central y los organismos descentralizados. Estos dos están abarcados, se rigen por la ley de presupuesto. Esto es el esquema del Estado, cómo se organiza, ¿sí? ¿Vieron cuando dicen, bueno, hay que se aprueba la ley de presupuesto? La ley de presupuesto se arma en la Oficina Nacional de Presupuesto. En septiembre, ya desde mayo empiezan generalmente a pedir a todos los organismos del Estado cuáles son sus futuros proyectos de presupuesto. Entonces, en función a lo que especulan cada ministerio que va a gastar, la Oficina Nacional de Presupuesto empieza a elaborar el presupuesto para el próximo año, le fija techos, para todo esto es larguísimo, ¿no? Van mirando las misiones y funciones que de cada uno, cuáles son los proyectos que van a desarrollar. ¿Por qué? Porque es necesario tener un presupuesto. Ahora vamos a ver cuál es el rol del presupuesto, la importancia de un presupuesto. Que el presupuesto, además, siempre piensen que es una foto. Bueno, entonces, tenemos la Administración Central y los organismos descentralizados, que se rigen bajo la ley de presupuesto, y acá está el presupuesto consolidado del sector público nacional no financiero. ¿Por qué? Porque por otro lado tenemos el sector público nacional financiero, que son las empresas financieras y los bancos oficiales, ¿sí? Banco Nación, por ejemplo. Entonces, esto es para que ustedes sepan, esta es la estructura del sector público argentino no financiero. Entonces tenemos la administración pública, que está el gobierno nacional, y los gobiernos provinciales y municipales. ¿Sí? El gobierno, la administración pública, que está el gobierno nacional, presidente. Es decir, en cada escala de gobierno, en esta y en esta, tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Tenemos los tres poderes en general, en cada nivel de gobierno. Entonces, el gobierno nacional, que se separa en la administración central, organismos descentralizados y el Instituto de Seguridad Social, ¿sí? Dentro de la administración central, acá tienen la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete, Ministerio, Secretaría, Subsecretaría, Poder Legislativo, Judicial, ¿sí? Dentro de acá tenemos provincias y municipalidades, también vamos a tener la misma descentralización. Esto para que lo sepan y se ubiquen. Dentro de las empresas del sector no financiero están las empresas públicas. El Correo Argentino es una empresa pública que es mayoritariamente parte del Estado, ¿sí? Pero también es parte privada. Si la mayoría es del Estado, se considera empresa pública. Entonces vamos a ver nacionales como el Correo Argentino o provinciales y municipales, por ejemplo. Y después los fondos fiduciarios y entes excluidos de la Administración Pública Nacional. Fondos fiduciarios son esos fondos que se crean por, no sé, desinvento, cualquier banana. Se arma un fondo fiduciario para la limpieza del riachuelo. Entonces se arma un fondo con una asignación de recursos específica y un destino específico de esos fondos. Bueno, empresas públicas, ejemplos. Se los dejo para que lo lean. Entonces, la estructura, composición del presupuesto público. Entonces vamos por paso. Hasta ahora lo que vimos fue el Estado. La administración del Estado. Está el Estado Nacional, que se divide en administración y descentralizados, administración central, organismo descentralizado, Instituto de Seguridad Social. Esta es la administración nacional. Lo que les quiero hacer hincapié es decir, vuelvo a la primera, estoy hablando de dos cosas acá.
Estoy hablando, les estoy explicando la organización de la administración pública, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, de lo que vamos a hablar es del presupuesto público, ¿sí? Entonces, tengan en claro, una cosa es la estructura del Estado y otra el presupuesto, ¿bien? Entonces, dijimos que la administración pública dice estructura y composición del Estado, pum, 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 y la relación con el presupuesto público. ¿Qué integra el presupuesto del sector público? ¿Qué es lo que integra cuando ustedes escuchan en las noticias? Bueno, están hablando para aprobar el presupuesto público. ¿Qué es lo que integra el presupuesto público? Bueno, lo que está acá, la Administración Nacional, que está compuesta por la Administración Central, el organismo descentralizado y Instituto de Previsión Social. El resto no. Estos son presupuestos municipales, de universidades, etc. El Estado provincial, cada uno tiene sus presupuestos, ¿sí? Independiente. ¿Que lo aprueba quién? ¿Quién aprueba el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? Los ministerios de la provincia elevan al gobernador, al Poder Ejecutivo, al órgano de control en la provincia, mejor dicho, sus presupuestos y son aprobados, que es la contaduría. No me quiero desparramar. Bueno, yo quiero que vean el objetivo del presupuesto. Mi enfoque es hacia entender el presupuesto público. El presupuesto público en la Constitución Nacional, en el artículo 4, dice, se refiere a la parte financiera del presupuesto al señalar la obligación para el gobierno federal de proveer los gastos de la nación e indicar al efecto sus principales fuentes de financiamiento. El presupuesto público tiene un montón de formas de clasificación que no las vamos a dar porque mucho y no nos alcanza la clase. Entonces acá lo que está diciendo en el artículo 4 es que para el gobierno federal hay que definir las principales fuentes de financiamiento. Es decir, ustedes tienen una casa, ustedes tienen un gasto, pagan un alquiler, o se pagan los libros, se pagan las lapiceras, se pagan las fotocopias. ¿Qué tienen? Necesitan saber. Tienen que tener un presupuesto de lo que le va a costar estudiar, ¿sí? Bueno, ahora, ese presupuesto, que es una foto de lo que ustedes relevaron que les va a costar estudiar en la facultad en el año 2021. ¿Cómo lo van a financiar? ¿Cuál es su fuente de financiamiento? 50% me tiran plata mi viejo, 50% trabajo, no trabajo y me pagan mi papá y mamá, o tengo que trabajar porque no me pueden pagar. Entonces, ¿cuál es la fuente de financiamiento? El artículo 4 dice que el presupuesto público nacional tiene que proveer los gastos de la nación e indicar sus principales fuentes de financiamiento, es decir, cómo se financia. El artículo 75 habla de la distribución, es decir, hay un presupuesto de vuelta a saldar. Y ese financiamiento, bueno, ¿cómo se distribuye? Los criterios objetivos de reparto de la plata para el financiamiento del presupuesto van a ser la equidad y la solidaridad, y me trabé, solidaridad, es decir, equidad. ¿Qué significa? Ser equitativo, tratar de mantener un equilibrio entre las regiones. Solidario también, solidario, porque tal vez una de las regiones del país es más proveedora de riquezas que otras. Entonces está el concepto de solidario en toda la administración pública. Entonces repartimos, sí, no quiero decir ninguna provincia, alguna provincia es más pobre que otra, bueno, no tienen los recursos, igual va a recibir recursos porque todos los argentinos tenemos los mismos derechos. Distribución, entonces dijimos, criterios objetivos de reparto es la equidad y la solidaridad, y después está la propiedad, la prioridad es tender a lograr. ¿Qué? ¿Cuál sería si yo tengo un país con desequilibrio? ¿Cuál es el objetivo? Es tratar de generar grados equivalentes de desarrollo, es tratar de que el chico que nació en Ushuaia tenga la misma posibilidad de estudiar que el chico que nació en Capital Federal, o que el chico que nació en Mendoza, o que nació en Salta, o que nació en el medio de La Pampa, ¿sí? Que tenga la misma calidad de vida y que tenga la misma igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Si somos una nación, ese presupuesto tiene que estar elaborado
con ese concepto de que genere igualdad de oportunidades. La mayor igualdad de oportunidades se da en el acceso a la educación pública gratuita en los años de inicio, es decir, la educación es la herramienta más igualitaria para todos, siempre que se den las mejores condiciones para todos, ¿no? Con lo cual hoy estamos en un momento complicado y no quiero hablar porque estoy grabando, entonces, bueno, me reservo las opiniones. Me reservo las opiniones en general, no estoy diciendo, porque hay distintas posturas, con lo cual puede estar de una de otra. Bueno, entonces, esto es lo que yo quiero que les quede claro, saliendo de cualquier concepto político. Esto es una cuestión técnica. Nosotros tenemos un presupuesto con normas determinadas y una planificación y unos objetivos determinados y establecidos por la Constitución. Entonces, el presupuesto público es instrumento de, básicamente, programación económica y social, porque yo en el presupuesto voy a programar qué es lo que quiero hacer económicamente y socialmente. Es un instrumento de gobierno, es decir, el gobierno lo utiliza para definir su política. Es un instrumento de administración, me permite administrar los recursos, ¿sí? A la vez es un instrumento de control y evaluación, porque yo a través de la elaboración del presupuesto y del presupuesto en sí mismo, yo puedo ver a quién y cómo les estoy dando recursos, ¿sí? Entonces me sirve de control y de evaluación. De evaluación también como política, es decir, si yo tengo un presupuesto público orientado hacia, ejemplo, brindar toda educación pública y eliminar la educación privada, bueno, ese presupuesto que yo destiné ahí, después, al final, puedo evaluar si me dio resultados o no me dio resultados, ¿sí? Por decir algo, la campaña de vacunación, bueno, destino tantos recursos, con este objetivo, con esta equidad, con esta política, bajo los conceptos de solidaridad y equidad, bueno, me puede servir de control y evaluación de esa política que definí. Muy bien. Grabado a fuego, se tienen que quedar, estudien lo que estudien, por Dios se lo pido, y los que estudian economía más, que el presupuesto público es ahí como se lo pongo entre comillas, es el instrumento de la política fiscal por excelencia, donde se definen los gastos y los recursos proyectados para el periodo siguiente. Lo tienen ahí escrito para que no se les olvide. Entonces, ¿por qué yo les digo eso? Porque en el presupuesto está escrito, es una foto, nuevamente, yo el presupuesto lo aprueba el Congreso, supongamos en diciembre, es una foto ¿de qué? De los gastos que el Estado piensa realizar y de los recursos que piensa utilizar. Dentro de esos recursos, ¿qué recursos va a utilizar? Dentro de esos recursos va a estar la política la política tributaria, es decir, qué impuestos voy a poner y qué no, qué política de tipo de cambio voy a tener, qué inflación esperada voy a tener, es decir, el presupuesto se compone del presupuesto de un mensaje y de las indicadores. Esos indicadores son, es decir, yo voy a elaborar un presupuesto. Lógicamente, para elaborar un presupuesto para el año que viene, tengo que tener variables definidas. ¿Qué tipo de cambio voy a tener? ¿Qué nivel de inflación voy a tener? Si no, ¿qué presupuesto voy a evaluar? Nada, es un bolazo, ¿sí? Entonces, tengo que saber cuáles son las metas. Muy bien. Entonces, esto es muy grabado. Entonces, ¿por qué la política fiscal? Ustedes ya saben qué es la política fiscal y qué es la política monetaria, ¿o no? Pregunto. Un poco de interacción, porque si no les pongo las clases grabadas. Nadie me contesta nada. Cuando yo hablo de la política fiscal, ¿qué estoy hablando? Si yo les digo que expando la oferta monetaria, estoy hablando de una política fiscal o una política monetaria. Chicos, ¿están muteados o no saben nada? ¿Nadie sabe nada? No puede ser, me están haciendo un chiste. Miren, si yo hablo
política monetaria, ¿qué estoy hablando? El mercado de dinero. Es decir, la política monetaria la ejerce... Se cortó. Claro, acá yo les digo, el instrumento de política fiscal por excelencia es el presupuesto público, porque en él defino todos los gastos y recursos que voy a utilizar para el periodo siguiente, ¿sí? Esa es la política fiscal, es el gasto. ¿En qué va a gastar el Estado? Con ese gasto, ¿qué estoy hablando? Paren que esto no lo quiero dejar grabado porque si no, van a quedar escrachados. Bueno, entonces, de vuelta, les repito, el instrumento de política fiscal es el presupuesto, por excelencia, porque les va a definir todos los gastos que van a ustedes proyectar, realizar el año siguiente y con qué fuentes de recursos van a poder pagar eso. Muy bien. Chicos, ahí está. El punto 1 dice, explique cómo se desagrega el sector público argentino, distingue entre presupuesto base caja y base de vengado. Bueno, estos conceptos son ya. ¿Cómo se desagrega el sector público? Es lo que acabamos de dar. Y base caja y base de vengado, bueno, es percibido y de vengado. Eso ya, supongo, todos van a... ¿Cuánto van a seguir? ¿Cuánto van a seguir economía? Díganme ahí por el chat. Ninguno. Uno, dos. Ay, chicos, qué poca emoción que tiene. Ay, muy bien, una. Dos. Bien. Tres. No, bueno. Para el resto, entonces tiene más claro el concepto de... No, Pauli también va a seguir economía. Ah, bueno, muy bien, muy bien. 4. Escuchen. Todos los otros conceptos de percibido y vengado lo van a tener más claro y lo van a tener toda su vida, así que bueno, no me gastó mucho. Ahora el tema es este. Hay una cuenta que se llama cuenta de inversión financiamiento, que es el resumen básicamente del presupuesto, que lo vamos a ver al final de la clase. Pero en general, base caja incluye todo lo que es el sector público nacional, esto para que lo sepan, porque nos pregunta el ejercicio, y registra el movimiento de fondos en el momento en el que este se produce, con independencia del ejercicio fiscal en el que corresponde, con lo cual el concepto de percibido. Y base de vengado se refiere a la Administración Pública Nacional, por ese criterio que refleja, que registra, el criterio de registración que refleja la imputación al año fiscal con independencia del momento en el que se produce el movimiento de fondos, ¿sí? Esto léanlo, ya lo saben, lo repasan. Bueno, de vuelta, acá les digo, el sector público nacional, qué criterio utiliza, no se los voy a tomar, eso lo tienen que saber nada más. Bueno, después dice, construye una serie que refleje la evolución desde 2015 hasta 2018 de las siguientes variables para el sector público nacional en términos nominales y en porcentajes de PBI. Gasto corriente, gasto de capital, gasto total, gasto primario, ingreso corriente, ingreso de capital, ingreso total, resultado económico. Bueno, como nos tira un montón de cosas, digamos, ni se construye una serie de que refleje la evolución de estas variables, primero vamos a ver qué son estas variables antes que la evolución, ¿sí? Entonces, los recursos nacionales vamos a tener ingresos totales. A ver, esperen que quiero ver si se los puse. Bueno, bien. Ustedes cuando leen un presupuesto, que tenía uno por acá, a ver si me lo perdí. Ah, no lo tengo por finalidad. Bueno, no importa. Hay muchas formas de presentar el presupuesto público. Una es por finalidad y función. Ahora después se los voy a mostrar. Otro es en este caso, que es lo que vamos lo que le voy a explicar antes. La estructura de los ingresos totales. Entonces dijimos de vuelta. El presupuesto me va a mostrar los ingresos y los gastos, ¿sí?
ingresos y gastos que se van a desarrollar en el ejercicio siguiente. Perfecto. ¿Cómo aparecen estructurados de esta forma? Ingresos totales, dentro de esos están los tributarios, las rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes e ingresos de capital. ¿Sí? Así aparecen estructurados en el Ministerio de Nación, van a la provincia y encuentran en el Ministerio de la Provincia, lo mismo. Vuelvo a la filmina de arriba, así entienden. Entonces, dentro de esos ingresos totales que les leí recién, aparecen ingresos corrientes, que están tributarios, que ¿qué pueden ser? El IVA, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones a la seguridad social, impuesto a los débitos y los créditos, a los bienes personales, etc. O sea, todos los ingresos tributarios. Es decir, ¿qué ingresos recibe el Estado? El IVA. Van, compran leche, 21% de IVA. Van, cargan nafta, 21% de IVA. Van, compran una pelota de fútbol, 21% de IVA. Van, se compran, no sé, chicles, 21% de IVA. Va recaudando, recauda. Entonces, recursos nacionales, ¿cuáles son? Entonces están los ingresos corrientes, o sea, los de este ejercicio, y pueden ser tributarios, que son todos estos, rentas de la propiedad, que comprenden los ingresos por arrendamientos, intereses, utilidades, dividendos de la propiedad de activos fijos, intangibles o financieros de entidades públicas. Rentas de la propiedad, es decir, rentas que recibe el Estado de propiedades que tiene el mismo Estado. Y otros ingresos que pueden no tributarios o transferencias corrientes, transferencias de otros organismos. Y ingresos de capital. Entonces, eso que les acabo de describir lo tienen acá. ¿Ven? Y acá son los valores del año 2019. Y la variación respecto, estimo yo, esta no se las quiero mentir, pero debería ser el año pasado. Pero no, esta es la participación. Del total de ingresos, el 87,2% de los ingresos corrientes son tributarios. ¿Se dan cuenta? El 5 renta de la propiedad, 4 otros ingresos corrientes y 3 ingresos de capital. Muy bien. Ahora, gastos nacionales, de vuelta. Entonces, los estoy mareando con la filmina, pero voy a tener entonces la estructura de ingresos por un lado y la estructura de gastos por el otro, ¿sí? Dentro de la estructura de gastos me va a aparecer así, igual. Otra vez, gastos primarios, gastos corrientes primarios y gastos de capital. Vamos a definir gastos totales, gastos corrientes, gastos primarios, bueno, prestaciones sociales, son jubilaciones y pensiones contributivas, asignaciones familiares por hijo, pensiones no contributivas, pensiones de Instituto de Seguridad Social, otros programas, por ejemplo, el año pasado acá hubiera entrado, no me sale el nombre ahora, el programa que hicieron por el COVID, ¿cómo se llamaba? ¿El IFE? Exacto, el IFE, ¿sí? Entonces acá un gasto corriente es el IFE. El año pasado, por ejemplo, estaba el presupuesto, la foto aprobada, listo, el IFE. El REPRO, que era el programa para las empresas, bueno, gastos. Subsidios económicos, bueno, capaz que subsidios económicos entra acá, porque le estaban subsidiando el 50% de los sueldos a las empresas que tenían determinadas características. Gastos de funcionamiento, transferencias a provincias, otros gastos corrientes. Después van a tener intereses que pagar y gastos de capital. Muy bien, y acá tienen la misma estructura. Fíjense que otros gastos corrientes tienen transferencias a universidades. Resultados operativos de empresas públicas, bien. Bueno, esto lo tienen que estudiar. ¿Cuáles son conceptualmente los distintos resultados que exhibe el sector público? Bueno, está el resultado económico, el resultado, a ver si lo tengo un poquito más claro. Acá, cuando yo le hablo del esquema ahorro, inversión, financiamiento, es un resumen, es este que está acá, que son ingresos corrientes, gastos corrientes, resultado económico, ingresos de capital, gastos de capital, ingresos totales, que va a ser la suma de los ingresos corrientes más los ingresos de capital,
los gastos totales, que van a ser los gastos corrientes más los gastos de capital, me va a dar los gastos totales, y acá voy a tener el resultado financiero. Entonces, cuando escuchan resultado económico, resultado financiero, están hablando de este esquema ahorro, inversión, financiamiento, que ¿qué es? No es más que un resumen de lo que acabamos de ver hasta ahora. Después están las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras. Si las fuentes son mayores a las aplicaciones, bueno, acá van a tener endeudamiento neto. A veces se habla sobre la línea y bajo la línea. Cuando hablamos de esto ahora lo vamos a ver. Bueno. Yo les quería mostrar este esquema resumidito, en que son ingresos, gastos, para ver, volver a donde estábamos. Hasta ahora vimos, entonces, cómo los ingresos totales se desagregan en tributarios, renta de la propiedad, otros ingresos corrientes, ingresos de capital. Por otro lado, teníamos los gastos primarios, los gastos corrientes, y etcétera. Muy bien. Acá. ¿Cuáles son conceptualmente los distintos resultados que exhibe el sector público? Bueno, tiene que ver con, para que se pierda, después lo tienen en el PowerPoint. Esto que explico acá es lo mismo que les estoy explicando acá, ¿sí? Lo que pasa es que no lo puedo poner a la par para que lo vean. El resultado económico son los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, que son el resultado económico, es el ingreso corriente menos los gastos corrientes. Encuentro el resultado económico. Resultado total y financiero van a ser el ingreso total o gasto total. El resultado financiero se define como la diferencia entre los recursos totales, corrientes y de capital, y los gastos totales, corrientes y de capital. Cuando hablamos del resultado primario, va a ser el resultado primario, menos los gastos primarios, que es lo que ya les mostré. Ingreso total menos gasto primario. Acá tienen los asteriscos y tienen la explicación. Ahora vamos por qué. El resultado primario es el resultado financiero descontando los intereses de la deuda en el cálculo, el déficit fiscal primario. Entonces, el resultado primario es el resultado financiero descontando los intereses de la deuda, ¿sí? Eso es importante, porque cuando los tomo en cuenta, entonces en el otro resultado, ¿sí? Si yo tengo un resultado mayor que cero, ¿qué voy a tener? Un superávit. Si el resultado es menor que cero, voy a tener un déficit, ¿sí? Déficit y superávit del sector público. Eso leanlo, es fácil. ¿A cuál se refiere la expresión déficit fiscal? ¿Qué diferencia a los conceptos de resultado primario y resultado financiero? Bueno, la utilidad de cálculo de déficit fiscal primario toma en cuenta los pagos y cobros sobre el gobierno, sobre los que tiene control el gobierno. Entonces, déficit fiscal primario, entonces. Resultado económico, resultado financiero, entonces. De vuelta, para que se entienda. El resultado primario van a ser el ingreso primario menos los gastos primarios, ¿sí? El resultado primario es el resultado financiero descontando los intereses de la deuda. Acá lo que me está diciendo, de vuelta se los leo, esperen que me fui. La utilidad de calcular este déficit fiscal primario es que se toma en cuenta los pagos y cobros sobre los que el gobierno tiene control. El pago de los intereses no depende necesariamente de la atención del gobierno, de la actuación del gobierno, perdón, sino de que están... sino que están comprometidos con anterioridad. ¿Qué quiere decir? El déficit fiscal primario es lo que yo tengo corriente. ¿Qué quiero decir cuando el pago de los intereses no depende necesariamente de la actuación del gobierno, sino que están comprometidos con anterioridad? ¿Qué significa? Los intereses que está negociando hoy, por ejemplo,
con el Club de París, el ministro de Economía de la Nación. ¿Lo fijó él? Está negociando una deuda que tomó él. No estoy haciendo opinión política. No, deudas anteriores. Exacto. Entonces, eso se refiere. Son compromisos que están comprometidos de ejercicios anteriores. Puede ser el mismo gobierno, puede ser otro, ¿sí? No estoy hablando de gobierno, sino que son compromisos que ya tiene el gobierno pautados para futuro. Le tiene que quedar claro los conceptos de déficit, más que todo. Bueno, acá de vuelta, eso queda estigmatizado acá, o bien explicado, si no busquen esquema ahorro, inversión, financiamiento, después le voy a subir más material para que lean. Este esquema que ya se lo leí, son 34 femeninas. Bueno, el esquema ahorro, inversión, financiamiento. ¿Qué significa? Por encima de la línea, cuando vayan a escuchar en la tele, se colocan los recursos y gastos corrientes y de capital, que corresponden estrictamente al campo de la política fiscal, es decir, los gastos y los recursos pueden ser corrientes o de capital, pero que corresponden a la política fiscal, es decir, al gasto público, a lo que maneja el Estado. Lo otro también lo maneja el Estado, pero es decir, a lo que puede decir, yo estimo recaudar tanta plata de tal impuesto y voy a gastar tanta plata y construir tantas escuelas, ¿sí? Ahora, por debajo de la línea se ubican las fuentes y aplicaciones financieras que relacionan lo fiscal con lo monetario. Hasta ahora yo, arriba de la línea, solo hablé de lo que yo voy a recaudar y en qué voy a gastar, ¿sí? Ahora, por debajo de la línea, lo que yo estoy hablando es de que acá incorporo la política monetaria, no solo la política fiscal. ¿Y cómo se vincula esto? Se vincula con la evolución de la deuda pública, su nivel y su composición, ¿sí? Entonces los leo de vuelta. Por debajo de la línea se ubican las fuentes y aplicaciones financieras. Eso tiene que ver con la deuda pública. Si yo, por ejemplo, tengo un déficit fiscal y no tengo forma de financiarlo, es probable que tome deuda. Al tomar deuda, ¿qué estoy tomando ahí? Ahí ya estoy metiéndome en una política monetaria, ¿sí? Estoy tomando, o emitiendo dinero, ¿sí? Deuda pública o deuda privada puede ser. Si emito deuda privada, es decir, deuda interna, es emisión monetaria. Con algo lo tengo que pagar. Bueno, entonces, debajo de la línea yo estoy viendo qué instrumento o fuente financiera estoy utilizando para pagar ese déficit fiscal que me está quedando, ¿sí? El esquema les tiene que quedar en cero. Bueno, la pregunta, no me acuerdo dónde estaba, que es el déficit fiscal, los conceptos, resultados primarios financieros, ya los vimos. Bueno, el déficit fiscal como porcentaje del PBI en el año 2018, fíjense. Los países rojos son los que más relación tienen de déficit como porcentaje del PBI. Nosotros, esto es 2018. Bueno, no sé, no lo busqué el de este año. Bueno, es como para que tengan un panorama. Me sorprenden estos países africanos, miren. Miren Rusia. Bueno. ¿Cómo revertir o financiar un déficit fiscal? Es decir, entonces tenemos claro que un déficit fiscal es que yo gasté más de lo que me ingresó, ¿sí? ¿Cómo lo puedo financiar? Ahora, tenemos déficit fiscal. Anda Milei dando vuelta por todos lados hablando. Sabe mucho, escúchenlo, ¿eh? Además de su rayo loco que tiene, pero técnicamente sabe. Pueden estar de acuerdo o no, pero igual pueden odiarlo y decir que es un disparatado, que es un extremista, o maten a todos los keynesianos. Esto no lo tendría que decir, odio la clase grabada. Pero qué sé yo, aquel que quiera estudiar economía, escúchelo para agilizar el oído, para saber qué es lo que hay que escuchar. Porque uno aprende términos, aprende cómo expresar ideas, cómo expresar ideas justamente no, pero sí aprende términos, sí, terminología, cómo explican, ¿sí? Porque después son periodistas
que hablan de economía, y los periodistas no son economistas, ¿sí? Así de clarito. Bueno, ¿cómo revertir o financiar un déficit fiscal? ¿Qué puedo hacer? ¿Aumentar impuestos? Yo revertiría el déficit fiscal. Si aumento impuestos, revierto el déficit. Estoy hablando del déficit. No digo que esta sea la política correcta, porque cada una de estas, aumentar impuestos, sería una política tributaria. Depende del contexto macroeconómico en el que yo tomo la medida, esa política puede ser correcta o no, ¿sí? Puedo tener un nivel de impuestos, de presión tributaria tan alto que si yo trato de revertir mi déficit fiscal con una política de aumentar impuestos, genere menos pago de impuestos, ¿sí? Y en vez de aumentar la recaudación, la baje. ¿Me siguen? O una restricción económica tal que haga que la economía se achique en vez de que se aumente, y yo, subiendo impuestos, en vez de aumentar la recaudación, la bajo. Entonces, no es que yo, en economía no es que una idea y cae sola, atada ahí, y esa idea es la maravillosa, no, hay que ver el contexto macroeconómico en el cual yo tomo la medida. Acá es una foto, lo que les estoy mostrando, que me pregunta, ¿cómo puedo revertir o financiar un déficit fiscal? Bueno, yo puedo contestar, sí, yo puedo revertir el déficit fiscal aumentando los impuestos. ¿Es correcto? Sí. Puede ser, sí. Es un instrumento, hay que ver en qué contexto yo lo tomo. Bajando el gasto público, obvio. Revierto el déficit fiscal, bajando el gasto público, perfecto. Yo les digo, bajo el gasto público, eliminamos asignación universal por hijo, IFE, todos los subsidios. Perfecto, eliminé el gasto público. ¿Qué se me arma? Un conflicto social terrible, ¿sí? Entonces, es decir, lo que ustedes tienen que entender es que las políticas económicas o las decisiones de política económica, hablando bien, no de los periodistas, olvídense todo lo que escuchan en la tele y las dos líneas que hay, porque un periodista para un lado y otro periodista para otro, saquen a los periodistas del medio y escuchen economistas. Los economistas también opinan distinto, no me importa, opinen como quieran, pero digo, siempre hay que ponerlo en el contexto. Yo puedo bajar el gasto público, perfecto. ¿En qué contexto? ¿Eso me va a revertir el déficit fiscal? Seguro. Bueno, bien, es un instrumento. Yo solo le estoy mostrando, es decir, yo en esta filmina lo único que les estoy mostrando son instrumentos que hacen revertir el déficit fiscal. Aumentar impuestos, bajar el gasto público, vender activos del Estado, generar endeudamiento. Si yo me endeudo con el exterior, bueno, eso hasta ahora lo revertí. Vendo cosas, vendió, privatizó, perfecto. Con eso se financió. Poder revertir el déficit fiscal. ¿Poder revertirlo o no? Porque con todo eso, esa plata la pueden destinar a otra cosa y no revertir el déficit fiscal. Me estoy yendo, esta clase me da para hablar un montón. Quiero ser más concreta. Entonces, me dice, ¿cómo revertir o financiar un déficit fiscal? Bueno, ¿cómo lo puedo revertir? Aumentando impuestos, bajando el gasto público o vendiendo cosas, activos del Estado. Ahí lo revierto. ¿Cómo lo financio? Puedo financiarlo con deuda. Pido deuda al extranjero. El gobierno pasado pide deuda, financia el déficit fiscal. Este gobierno se le acabó la capacidad casi de endeudamiento. Entonces, revierte, o mejor dicho, financia el déficit fiscal ¿con qué? Con emisión monetaria. ¿Sí? Entonces, estos son instrumentos, son herramientas que tiene la política económica para revertir o financiar un déficit fiscal. Acá no hubo ningún juicio de valores y cada uno de estos instrumentos son instrumentos reales, son herramientas. La economía tiene herramientas para poder tratar de solucionar problemas en determinados contextos macroeconómicos y sociales. Bueno, ahora vamos a los impuestos. Vieron que hoy hablamos acá, por acá de los impuestos, no me acuerdo cuál, acá. Impuestos, ingresos tributarios. Bueno, ya me vi en qué filmín estamos. Vamos a hablar de qué se trata esto de los impuestos. Acá. A ver si es esta. Bien.
Bueno, los impuestos. Los impuestos pueden ser directos, son los que se le impone a una persona o grupo y se recauda directamente de los mismos. En términos generales, un impuesto indirecto será aquel que se impone y se recauda por el consumo o utilización del pago de algo. Por lo tanto, les toca a las personas que consuman, utilicen o compren dicho producto. El pago del impuesto. Es decir, si alguien, yo no fumo, por ejemplo. Si ponen un impuesto a los cigarrillos, ¿yo estoy pagando el impuesto a los cigarrillos? Si no fumo. No, el dólar puede ser uno, por ejemplo, o la moneda extranjera. Bueno, ahora está el impuesto al dólar turista. Entonces, si yo viajo al exterior, ojalá, estaría pagando el impuesto. Si yo no viajo al exterior y me quedo acá dándole clase a ustedes, no estaría pagando el impuesto. ¿Me siguen? ¿Eso es un impuesto indirecto? Ese es un impuesto indirecto. Es decir, lo paga aquel que lo utiliza. Si ustedes fuman, bueno, son gansos por doble. Porque primero, se están haciendo bolsa a la salud, acá va un consejo de madre, dejen de fumar. Y segundo, están pagando además un impuesto, ¿sí? Un impuesto directo, ese que le cae, acá dice, son los que se les impone a una persona o grupo y se recauda directamente de los mismos. Muy bien, entonces tenemos impuesto directo y impuesto indirecto. Indirecto, el que lo paga y que lo consume. Si vos no consumís eso, no pagás el impuesto. Esos impuestos pueden ser, podrían estar puestos, los indirectos, con una intencionalidad. Si yo fuera ministra, le clavaría un impuesto terrible a los cigarrillos para que nadie fume. Ahora, ¿qué hay? Está el lobby de las... Bueno, ¿ves? No puedo hablar mucho porque estoy grabando. El lobby de las empresas que hacen que, bueno, no me pongas tanto impuesto, porque si no, no me van a fumar y no consumen cigarrillos, por ejemplo. Vamos a suponer, no estoy diciendo que eso suceda, supongamos. ¿Qué pasa? Acá lo que hay es un trade-off, es decir, entre impuestos directos e indirectos, como les digo. Un impuesto directo es el IVA, a todos nos afecta el IVA, no importa la plata que tengan. Ustedes van a comprar un sachet de leche y la persona que está en el diseño más alto de ingresos, o sea, que el que gana más plata va a tener que ir a comprar la leche igual que el más pobre. Y todos sobre ese sachet de leche van a pagar ¿cuánto de impuesto? Un 21%. ¿Eso les parece justo? ¿Equitativo? No. Es decir, porque se supondría que aquel que tiene más plata pague más. Eso sería equitativo. Ahora, si yo aplico un impuesto directo, es decir, todos pagan el impuesto, lo que estoy ganando es en eficiencia. Es decir, yo me aseguro que voy a recaudar tanta plata. Si yo sé que la Argentina consume, no sé, 30.000 litros de leche, entonces le clavo un impuesto del IVA del 21% al consumo de leche, yo sé que todos están obligados a pagar la leche. Perfecto. Yo como no es equitativo, pero sí es eficiente. Yo me aseguro que voy a cobrar ese impuesto. Entonces hay un trade-off entre eficiencia y equidad. Lo mismo sucede con la evasión y redistribución del ingreso, es decir, los impuestos sirven para, es decir, la política tributaria exactamente bien hecha, lo que tendría que tender es hacer una política directo, claro. El IVA es un impuesto directo, lo pagamos todos. La política tributaria, cuando usted escucha, ¿no? La política tributaria que está tan mal hecha, sí, está mal hecha. Hay mucha distorsión, hay muchos impuestos, tendría que haber un estudio muy profundo, no es nada fácil de explicar ni nada fácil de resolver, no es que viene alguien que hace así, resuelve la definición de política tributaria, no. Pero bueno, la idea es que sea mucho más equitativa, que sea más eficiente también. Lo que pasa es que, como les digo, hay un trade-off entre eficiencia y equidad. Pero bueno, aquellos que sigan economía, esto lo van a seguir viendo un montón. Después hay impuestos progresivos, proporcionales o regresivos. Estos son conceptos generales. Progresivos representan una mayor fracción del ingreso conforme este sube. Es decir, yo pongo un impuesto que cuanto más ganás, más pagás. Perfecto, eso es. Cuanto más gano, más pago. Proporcionales, consisten en una fracción constante del ingreso. Perfecto, tanto por ciento vas a pagar todos los meses. Y regresivo
representa una carga relativamente mayor para las familias de más bajos ingresos que para las de más altos ingresos. Si yo les digo, por pregunta de examen, el IVA es un impuesto de qué características, progresivo, regresivo, proporcional, ¿cómo es? Regresivo. Exacto, porque afecta más a los que menos tienen. Entonces, el IVA es un impuesto regresivo, afecta más a los que menos tienen. Bueno, aquí está la presión tributaria. ¿Cómo puedo medir la presión tributaria? Va a ser la recaudación fiscal. Una de las formas de medir la presión tributaria que tiene un país es calcular la presión fiscal sobre el PBI por 100. Entonces, la presión fiscal también puede, ven que le digo, en este caso, la fórmula de presión fiscal se calcula dividiendo la recaudación fiscal entre el PBI. Acá la tienen. Esperen que se me secó la garganta. La presión fiscal también puede venir expresada como una cifra de ingresos por impuestos del sector público. Ay, esperen, se me movió. Ahí está. La presión fiscal puede venir expresada como la cifra de ingresos por impuestos del sector público o bien por habitante, obvio. Es decir, yo lo puedo expresar por PBI o por el PBI o por PBI por habitante. Eso no tiene nada. El tema es que entiendan qué es la presión tributaria. Bueno, esto es nuevo. Esperen que lo quisiera ampliar porque no veo nada. Si pongo... A ver si se me sale esta. Así la ven mejor. Acá ven. Esta es la presión tributaria ahora, actual. Principales impuestos, no les puse, acá está, 2020, proyectado. Presión tributaria, principales impuestos en porcentaje del PBI. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es para que tengan una idea. Dice, presión tributaria, presión tributaria. Entonces estoy hablando de la fórmula que les leí recién. Presión tributaria o presión fiscal. Es la presión fiscal, los impuestos, como porcentaje del PBI. Fíjense que casi es un 24%, 24%, aumenta la presión tributaria, acá está, presión tributaria total, llegó a un máximo en el año 2015 con ser un 31,5%, cayó y luego está aumentando otra vez en el 2020, que bueno, es el año de la pandemia. De esta presión tributaria total, el 25% corresponde a impuestos nacionales, y el 5,1% impuestos provinciales. ¿Qué pasa? Hay impuestos de vuelta nacionales y impuestos provinciales. Y dentro de los impuestos nacionales, hay parte de esos impuestos nacionales que se coparticipan a las provincias, ¿sí? Por eso esta variación ahora después lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales impuestos? Miren, cuando yo les hablo que el IVA es un impuesto regresivo que afecta más a los que menos tienen, fíjense que de la presión tributaria total de 30,5, 7,2 representa el IVA. ¿Sí? Miren el peso que tiene el IVA, o sea, que impliquen, ustedes imagínense lo que es, ¿vieron en Colombia? No sé si escucharon las noticias hace un tiempo, yo mucho no escucho las noticias porque ya con el COVID me tiene bastante histérica. Pero vieron que hubo toda una revuelta social de que salieron todos a la calle. Bueno, fue porque en Colombia querían aumentar no sé cuántos puntos el IVA. Y todos salieron a quejarse. Fíjense acá que dentro de la presión tributaria, el IVA representa un 7,2%. O sea que si aumentaban el IVA, ¿cómo les impactaba? Esto es en Argentina, no sé en Colombia cuánto es. Pero si nosotros lo reflejamos acá, si decimos que decide el gobierno pasar del 21 al 24, por decir algo, va a tener mucho impacto, ¿sí? En la población. Después está aportes y contribuciones de la seguridad social, o sea, lo que pagamos por lo que se pagaría alguien por tener un empleado.
los impuestos que paga por tener un empleado, el impuesto a las ganancias, sobre el comercio y las transferencias internacionales, sobre la propiedad. Perfecto. Miren cómo aumentó acá el impuesto sobre la propiedad. No sé a qué se debe este 0,8. Si es que ya estaba el impuesto sobre la riqueza por única vez. Esto lo estoy mintiendo, pero capaz que este 0,8 sea referido a ese, si es que ya lo pusieron. Bueno, entonces, esta es la evolución de la presión tributaria. Ahora, estructura tributaria, principales impuestos en porcentaje, y de vuelta vemos, miren, el principal impuesto, el IVA, representa el 23%, aportes y contribuciones el 19%, el impuesto a la ganancia el 18 puntos. Piensen que esto, para el Estado, para lo que para nosotros es un gasto, para el Estado esto es un ingreso. Entonces, si deciden bajar el impuesto a las ganancias, estos 18,2% de ingreso, les baja su ingreso para financiarse, ¿se dan cuenta? Digo para que lo vean del otro lado. Bueno, están los impuestos nacionales y el 100% con los impuestos provinciales. Muy bien. Presión tributaria, les aclaro, esto es 2020, incluye impuestos nacionales no recaudados por la FIP, los valores son del 2020 estimados. No le puse la fuente. Es la Secretaría de Política Tributaria. Esta es la presión tributaria del año 2018. Este naranjín, no sé cómo estará ahora, pero bueno, no la busqué. Si quieren lo pueden buscar acá, tienen el link. Y acá está un orden de países con la presión tributaria para el año 2018. Nosotros estamos en un 28. Y, a ver, acá lo podemos comparar. Un 30, fíjense. Este 2018 es 28,8. Ahora estamos en un 30,5, con lo cual no estamos más acá, ¿se dan cuenta? En 28 estaríamos en esta, acá, en 30 y pico, abajo de Lituania, si es que estos países no cambiaron. Bueno, como dato de color, miren, los Países Bajos la presión tributaria es un 38,80, en Croacia un 38,50, Polonia, España. Bueno, la presión tributaria, Reino Unido un 34,90 sobre el PBI, no significa que le estén pasando mal, porque en Inglaterra no le están pasando mal con esa presión tributaria. Por eso le digo, son variables aisladas. Bueno, conceptos vinculados a la coparticipación. ¿Tienen que quiero ver? Ya terminamos. No, pensé que iba a tardar mucho más. Conceptos vinculados a la coparticipación. Entonces tenemos la masa coparticipable, que son los impuestos total de la recaudación de impuestos que serán sometidos a distribución. Es decir, recauda. Hay una masa coparticipable. De esa masa coparticipable, algo se distribuye a las provincias y algo queda para la nación. Está la distribución primaria, que es entre nación y provincia, y la distribución secundaria, que es la participación de las distintas provincias en la parte que le corresponde a ellas, ¿sí? Es decir, se separa entre nación y provincia. Y después, dentro de eso que queda para las provincias, ¿cuánto le toca a cada provincia? ¿Sí? En la distribución secundaria. Criterios. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para la coparticipación? Son devolutivos, tiene que ver con la eficiencia, la redistribución, que tiene que ver con superficie. Muchos conceptos se utilizan para, acá no los profundicé, para hacer esta redistribución. Bueno, esto lo leen ustedes. Sistema de transferencia de recursos recaudados por la nación hacia las provincias. Básicamente lo que queda es esto, esquema de distribución de impuestos entre nación y provincia. Voy a tener el total de impuestos que cobra a nivel nacional, voy a tener impuestos exclusivos del nivel nacional, que son un conjunto de impuestos no coparticipables. Después voy a tener otro escalón que va a ser el B,
donde voy a tener un porcentaje, ven acá, que se queda a nivel nacional y otro porcentaje que se quedan a nivel provincial. Entonces, el conjunto de impuestos coparticipables que cobra la nación y que se somete a distribución entre la nación y el nivel provincial. De eso después está el C, que es el total de impuestos que cobra el nivel provincial, impuestos exclusivos del nivel provincial. Por ejemplo, patentes. La patente, el inmobiliario, el impuesto inmobiliario rural, lo cobra la provincia de Buenos Aires y se lo queda a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No les quise, con participación hay un montón, no les quise dar más. Entonces está la masa coparticipable, coparticipación primaria, que va para los fondos para la nación. Un 1 queda para los fondos de aporte del Tesoro Nacional, 2% para el fondo de recupero del nivel relativo, que se reparten entre estas provincias, y el 54 o 57 depende entre las distintas provincias. Y acá terminamos. Bueno, este es todo el trabajo práctico. Les tiene que...